Me llamo Chloe y estaba a 12.800 kilómetros de casa cuando mi propia familia dio a mi hija en adopción. Había sido paramédica de combate durante 12 años. Sabía leer un formulario, firmar en la línea correcta y guardar una copia. Lo que nunca imaginé fue que alguien falsificara mi firma para llevarse a mi hija de 6 años. Mi hermanastra lo hizo mientras yo estaba desplegada. Les dijo a las personas una frase que jamás olvidaré: los soldados no pueden ser madres. Pensaban que la distancia me hacía impotente. Lo que olvidaron es lo único que el ejército les impone a todos los soldados y lo que llegó 4 horas después de la primera llamada de la trabajadora social. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde nos sentamos con los silenciosos, las personas que responden a la crueldad con papeleo, paciencia y la verdad dicha con calma. Deja un comentario y suscríbete. Permítanme contarles quién era antes de todo esto. Me uní al ejército a los 18 años porque nadie iba a venir a salvarme. Así que aprendí a salvar a otras personas. 12 años después, era médica de combate, sargento de personal, la mujer que se mantenía tranquila cuando todos los demás temblaban. Tenía una hija llamada Lily. Tenía 6 años, era dientuda, estaba obsesionada con las ranas y el color verde. Su padre se fue antes de que pudiera caminar, y dejé de esperarlo hace mucho tiempo. Éramos solo nosotras. Alquilé un pequeño lugar cerca de la base, a las afueras de Fayetteville, Carolina del Norte. Mantuve nuestra vida en orden como mantengo en orden un botiquín de primeros auxilios, todo etiquetado, nada faltante. Cuando llegó el despliegue, 9 meses en el extranjero, hice lo que siempre hago. Hice un plan. Hice un plan para todo. Incluso tenía un plan para quien criaría a Lily si nunca regresaba a casa. Extendí la mano y toqué mis placas de identificación militar como siempre lo hacía cuando el pensamiento se volvía demasiado grande. 2 finas piezas de metal estampado en mi clavícula. Me recordaban quién era cuando lo olvidaba. Tenía un plan para el peor día de mi vida. Lo que no tenía previsto era que alguien falsificara mi firma mientras prestaba servicio. Ese era el formulario que jamás pensé que tendría que leer. Había leído miles de formularios en mi carrera. Jamás imaginé que uno de ellos tendría mi firma, escrita por una mano que no era la mía. El papeleo ya estaba en marcha antes de que yo supiera que existía. Para explicar a la familia, tengo que remontarme a cuando tenía 12 años. Mi madre murió cuando yo era pequeño. Y unos años después, mi padre se volvió a casar con un hombre llamado Raymond Puit. Ri llegó con una hija llamada Sabrina, 3 años mayor que yo, y una casa donde yo siempre era el invitado que se quedaba más tiempo del debido. Ri era chapado a la antigua, rígido, un hombre que creía que un techo y una regla eran lo mismo que amor. Sabrina decidió pronto que yo era competencia por un asiento en una mesa que nunca fue muy grande. Observaba todo lo que yo conseguía como si se lo hubieran quitado. Cuando me alisté, puso los ojos en blanco. Cuando obtuve la beca Hayville, la llamó limosna. Cuando conseguí una vivienda en la base y un sueldo fijo, ella dijo que me pagaban por dejar a mi propio hijo. En una barbacoa familiar hace años, cuando les dije a todos que me desplegarían, Sabrina dejó su plato y me miró al otro lado del patio. Los soldados no pueden ser madres, dijo lo suficientemente alto como para que los familiares la oyeran. La parrilla seguía chisporroteando. Nadie le dijo que estaba equivocada. Me dije a mí misma que era solo Sabrina siendo Sabrina, una lengua afilada en un mal día. Lo archivé como ruido y seguí adelante. Debería haberlo entendido de otra manera. Para ella, esa frase no era un insulto. Era un plan que aún no había elaborado. Yo era médica. Clasificaba las amenazas según lo fuerte que sangraban. Sabrina nunca sangraba fuerte. Simplemente guardó esa frase en su bolsillo y esperó el día en que yo estuviera demasiado lejos para responderle. 4 semanas antes de partir, hice todo correctamente. El ejército exige a los padres solteros que presenten un plan de cuidado familiar, un documento real que nombra a quien cuida de tu hijo mientras estás en servicio. No le puse el nombre de Sabrina. Le puse el de marido Ulen, mi mejor amiga desde el entrenamiento básico, una enfermera pediátrica con un expediente impecable y un patio trasero cercado. A Marie le habían hecho una verificación de antecedentes, le habían tomado las huellas dactilares, todo. Firmé el plan frente a una tinta J con mi inicial del segundo nombre, como firmo todo. Chloe R. Mies. Puse a mi hija con alguien de mi confianza en el papel,
De la manera correcta. Le di a Marie copias del registro de vacunas de Lily, sus formularios escolares, el número de su médico escrito en la contraportada. Incluso dejé una carta sin autorización otorgándole a Marie autoridad temporal porque no dejó lagunas. Entonces Sabrina me envió un mensaje de texto 3 días antes de mi vuelo. «Deberíamos hablar de Lily antes de que te vayas», escribió. Le dije que Lily estaba bien y le agradecí, pero no quise decir nada de ese cariño. Sabía que no debía darle a Sabrina la llave de nada. Sin embargo, no necesitaba una llave. Necesitaba un bolígrafo y un hombre dispuesto a firmar una mentira. Subí al avión creyendo que había sellado todas las puertas. Había construido un muro alrededor de mi hija con formularios y firmas. El único tipo de muro en el que confiaba. Nunca imaginé que alguien lo escalaría falsificando la única firma sobre la que se construyó ese muro. La mía. Las primeras 6 semanas en el extranjero transcurrieron con una rutina. Cada pocos días, cuando la red funcionaba, mi teléfono sonaba en una videollamada y ahí estaba la cara de Lily llenando la pantalla. Demasiado cerca, todo nariz y sonrisa. Ese tono de llamada se convirtió en el mejor sonido del mundo. Estaba cubierto de polvo en una base de operaciones avanzada, y un solo timbre me traía a casa durante 10 minutos. Hablábamos de ranas. Ella me enseñaba un diente que había perdido. Luego, en la 6ª semana, la rutina se rompió. Llamé a nuestra hora habitual y Marie contestó en lugar de Lily, y la voz de Marie era extraña. Tensa. Cuidado. Sabrina vino. Dijo que con unos hombres con papeles. Pregunté qué papeles. Marie dijo que no los había visto bien. Que habían hablado rápido y con aire oficial. Que Sabrina había dicho algo sobre un tribunal y la custodia. Y que Marie no debía interferir. Entonces se cortó la llamada. ¿Mala señal o mal momento? No lo supe. Me senté en la oscuridad con el teléfono aún caliente en mi mano e intenté devolver la llamada. Nada. Me dije a mí misma que había una explicación. Normalmente la hay. Pero había pasado 12 años aprendiendo a distinguir entre un problema pequeño y uno grave por la expresión de una cara. Y la cara de Marie estaba sangrando. Papeles, hombres y una palabra como custodia no aparecen por casualidad. Alguien se había movido mientras yo estaba distraída. Y lo único que sabía con certeza era que estaba al otro lado del océano para impedirlo. Tardé un día en comunicarme con Sabrina. Cuando finalmente contestó, su voz era tranquila de una manera que me heló la piel. Lily está conmigo ahora, dijo. Es oficial. Tú no estabas aquí. Le pregunté qué quería decir con oficial. Se lo pregunté despacio. Como cuando le preguntas a un paciente cuando ya sospechas la respuesta. Hay papeles, dijo, firmados y archivados. Las custodias se están gestionando correctamente por personas que sí se presentan. Pregunté qué papeles. ¿Quién firmó qué? Dijo las palabras que lo iniciaron todo. Tú las firmaste. Chloe. Aceptaste esto antes de irte. Me quedé muy quieta. No había aceptado nada. Había puesto el nombre de Marie en la vida de mi hija, no el de Sabrina, y tenía los documentos para probarlo. No firmé nada, le dije. Hubo una pausa en la línea, lo suficientemente larga. Entonces, ¿quién lo hizo? Dije que en realidad no era una pregunta para ella. Era una pregunta que iba a pasar las próximas 9 semanas respondiendo con todo lo que tenía. Sabrina no se inmutó. La gente hace lo que es mejor para los niños, dijo, y colgó. Bajé el teléfono y miré la pared de mi litera, un dibujo infantil pegado con cinta adhesiva encima de mi almohada, y sentí que todo mi plan se derrumbaba. Alguien había puesto mi nombre en una página que nunca toqué, y la ley, por el momento, les creyó a ellos antes que a mí. Hice lo que cualquier madre hace primero. Intenté arreglarlo con mis manos y descubrí que mis manos no alcanzaban. Volví a llamar a Marie. Lily ya se había ido, dijo. Se la había llevado Sabrina el día anterior con una trabajadora social y un papel que parecía auténtico. Llamé a la línea de servicios infantiles del condado y me contestó una grabación y una señal de fuera de horario. Busqué vuelos a casa y, en medio de la búsqueda, recordé que no podía encontrar ninguno. Estaba en pleno despliegue, a 8.000 metros de la costa, atada por órdenes que no podía quebrantar para perseguir un problema que no podía abandonar. Ese fue el momento en que la trampa se cerró de verdad. No la falsificación en sí.
La distancia que la hacía funcionar. Había hecho todo al pie de la letra, y el libro tenía un capítulo del que nadie me había advertido. Aquel en el que ser un buen soldado es precisamente lo que se usa en tu contra. Encima de mi almohada estaba el dibujo de Lily, un monigote verde al que había etiquetado como mamá con su ropa de valiente, que me envió por correo en la tercera semana. Levanté la mano, toqué mis placas de identificación y me obligué a respirar. El pánico es un lujo para quienes no son responsables de alguien. Yo sí lo era. Así que dejé de arañar la puerta cerrada y empecé a buscar la que sí podía abrir. 8000 millas, una firma falsificada y un reloj que no podía ver estaban todo en mi contra. Pero había pasado toda mi vida convirtiendo probabilidades imposibles en un plan de tratamiento. Tenía que haber un procedimiento para esto. El ejército tiene un procedimiento para casi todo. Solo tenía que encontrar el que tenía el nombre de mi hija. A la mañana siguiente, entré en la base de operaciones avanzada de JA y lo expuse todo. Como cuando se informa a un médico sobre un trauma. Una capitana llamada Hallis se escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, se inclinó hacia adelante y me dijo dos cosas que me hicieron reaccionar. Primero, estaba en servicio activo desplegado, lo que significaba que tenía la ley de alivio civil para miembros del servicio a mi favor bajo el SC. Dijo que podía solicitar una suspensión, una pausa legal en los procedimientos civiles y administrativos a los que mi servicio me impedía asistir. No podían finalizar nada sobre mi hija a mis espaldas solo porque yo no podía estar en la sala. Segundo, miró la página escaneada que describí y dijo la parte que más necesitaba. Una firma falsificada en un documento legal no es una disputa familiar, sargento. En Carolina del Norte, eso puede ser un delito. Por primera vez desde que la voz de Marie se quebró en esa llamada, vi un camino en lugar de una pared. Hallis dijo que se asignaría a una trabajadora social para verificar la ubicación y que, si era buena, vería lo que ambos ya veíamos. Antes de continuar, permítanme decirles algo a quienes estén viendo esto, porque a ustedes también les quitaron algo mientras estaban de espaldas. Hay un nombre para aquello que te protege cuando no puedes estar presente, y aparecerá en esta historia. Quédense conmigo y suscríbanse. Así que la siguiente parte los encontrará. Salí de esa oficina ya no como víctima de un papel. Era un médico con un paciente que estabilizar, y ese paciente era mi propia vida. El sangrado ahora tenía una fuente. Solo tenía que llegar a ella. Hallis me enseñó el funcionamiento de la maquinaria, y la maquinaria era más lenta que mi miedo. Me enseñó cómo enviar un mensaje de emergencia a la Cruz Roja Americana para alertar a mis superiores y cómo solicitar una licencia de emergencia. Pero la licencia tiene que ser aprobada, me advirtió. Se tramita a la velocidad de las firmas, no del pánico. Puede que no vuelva a casa durante semanas. Me quedé pensando en esas semanas. Mi hija dormía en casa de Sabrina esa noche, y el camino más rápido y honesto para llegar hasta ella se medía en semanas. Una versión más joven de mí se habría enfurecido. En cambio, mi instinto médico me llevó a hacer lo único útil. Empecé un registro, una libreta sencilla, y luego un archivo en mi portátil donde anoté cada fecha, cada nombre, cada llamada, cada reclamación. El día que Marie dijo que llegaron los hombres, el día que se llevaron a Lily, las palabras exactas que Sabrina usó por teléfono. No podía volar a casa, así que hice lo que haría un soldado. Creé un registro. Los registros no se cansan. Los registros no pierden la paciencia. Los registros permanecen en silencio, esperando a ser contrastados con la verdad. Y siempre ganan esa batalla si se mantienen honestos. Hallis asintió al ver la primera página. Eso es lo que dijo ella. Así es como se gana esto. No gritando más fuerte que ellos, sino siendo más preciso que ellos. Subrayé una línea en mi registro y la rodeé con un círculo 2 veces. La firma en su papel. Si yo nunca lo firmé, entonces una persona real con una mano real en una fecha real lo hizo y cada una de esas cosas reales deja un rastro. Sucedió como el título de mi propia vida se leería más tarde. Hallis presentó una solicitud de verificación por los canales adecuados y 4 horas después la trabajadora social llamó. Su nombre era Denise Wayace y lo primero que noté fue que no me prometió nada. Ni tranquilidad, ni calidez, solo preguntas cuidadosas con voz firme. Preguntó la fecha de nacimiento de Lily. Preguntó a quién había nombrado en mi plan de cuidado familiar. Preguntó el día exacto en que me desplegué.
Respondí a todo sin dudarlo porque tenía los registros abiertos frente a mí. Entonces Denise se quedó en silencio por un segundo y oí que se movía papel en su extremo. Sargento Meyers, dijo. Tengo en mis manos un acuerdo de colocación voluntaria con su firma. La habitación a mi alrededor se hizo muy pequeña. Entonces, está falsificado. Le dije, envíamelo. No discutió ni estuvo de acuerdo. Dijo que revisaría el archivo y que me enviaría una copia por correo electrónico, y que no debía volver a contactar directamente con Sabrina, que cualquier cosa que tuviera debía hacérsela llegar a ella. En ese momento comprendí que Denise no era ni mi enemiga ni mi amiga. Era algo mejor. Era una profesional a la que le importaba si el documento era cierto. Había pasado mi carrera rodeada de gente así, de las que no se fían de la fe. Le di las gracias. Colgué y me quedé mirando las placas de identificación militar en mi pecho reflejadas en el portátil. En algún lugar de una oficina del condado, existía una página con mi nombre en una línea que nunca firmé. En unas horas, la vería con mis propios ojos. No estaba segura de estar preparada para verme a mí misma mintiendo. Mientras esperaba el archivo, empecé a entender por qué. Mari me mantenía conectada al chat familiar, y entre líneas, podía ver cómo se formaban las razones de Sabrina. Su divorcio, 2 años atrás, la había dejado endeudada, con el alquiler atrasado y trabajando turnos que nunca le alcanzaban para llegar a fin de mes. Acoger a Lily como familia de acogida le reportó una ayuda económica mensual del Estado, un cheque por cuidar a la hija de un familiar. Pero no se trataba solo del dinero. Sabrina se había convencido a sí misma de una historia en la que ella era la heroína. Alguien tiene que ser su verdadera madre. Le escribió a una prima para que todos lo vieran. Yo soy la que está aquí de verdad. Para ella, mi despliegue no era un servicio militar. Era un abandono con uniforme. Había llegado a una conclusión en algún punto entre su resentimiento y su cuenta bancaria. Que una mujer que abandonaba a su hija para irse al extranjero ya había renunciado a ella, y que ella, Sabrina, simplemente estaba terminando lo que yo había empezado. Me daban ganas de estampar la pantalla. Eso es lo que la gente no entiende de los villanos. Los peligrosos no se consideran villanos. Creen que están corrigiendo una injusticia. Y esa convicción los vuelve meticulosos, pacientes y dispuestos a forjarse una reputación. Pero un detalle en la conversación me llamó la atención y me mantuvo intrigado. Sabrina no había logrado esto sola. Una página así no se hace sola. En algún lugar había una segunda persona, un sello, una firma que no estaba falsificada en absoluto, que pertenecía a un ser humano real y con licencia que había visto mi firma falsa plasmarse en el papel. Encontrar a esa persona, pensé, y todo se desmoronaría. Entonces ya morí, y Rey era la presión bajo la que había crecido. Denise había mencionado neutralmente que la trabajadora social original había sido informada por la familia de que yo estaba ausente, inestable, nunca estaba presente. Supe de quién era esa voz antes de que me llamara. Cuando Rey llamó, no gritó. Nunca tuvo que hacerlo. Hicimos lo mejor para ese niño, dijo como un hombre leyendo un veredicto. Te habías ido. Alguien tenía que dar un paso al frente. Le pregunté si sabía que los papeles estaban falsificados. Hizo una pausa, y en esa pausa, escuché toda una vida de él decidiendo que las reglas eran las que hicieran que su hogar pareciera estar bien. Hice lo que hace un padre, dijo. Eso fue todo lo que me dijo. Mantuve la voz firme. Como cuando un paciente está en paro cardíaco y todos los demás gritan. Lo mejor para ella es su madre, le dije. Y lo demostraré por escrito. El mismo tipo de papel que tú falsificaste. Me dijo que siempre había sido una desagradecida. Luego colgó también. Me quedé sentada y dejé que la rabia me invadiera como una ola que me negaba a surfear. Rey se lo creía. Esa era la peor parte. No se reía a carcajadas de un plan. Era un viejo rígido que se había convencido de que llevarse a la hija de un soldado era un rescate. Hicimos lo mejor para esa niña. Escribí sus palabras exactas en mi diario, las feché y las subrayé. Algún día, en una sala con un juez, le leería esa frase y dejaría que todos decidieran qué significaba realmente, mejor. Todavía no sabía que ese día estaba más cerca de lo que pensaba. El correo electrónico de Denise llegó a las 2 de la mañana, hora local. El sonido me despertó y, por un segundo, pensé que era Lily llamando, ese sonido tan agradable.
Y entonces recordé que nada bueno llegaría a esa hora. Me senté en mi litera bajo el monigote verde que mi hija me había dibujado y abrí el archivo adjunto en mi portátil. Ahí estaba. Un acuerdo de colocación voluntaria escaneado, membrete del condado, casillas oficiales rellenas con tinta oficial, el nombre de Lily, el nombre de Sabrina como la cuidadora propuesta, el lenguaje legal sobre un padre que da su consentimiento para la colocación. Mi mano encontró mis placas de identificación sin que yo se lo pidiera. Deslicé la página lentamente hacia abajo, leyendo cada línea, el médico y yo catalogando cada detalle antes de permitirme sentir nada. Fecha del supuesto acuerdo, líneas de testigos y luego la línea de la firma al final, la que se suponía que era la base de todo su caso. Deslicé la página hasta ella, y ahí estaba yo, excepto que no estaba. Mi nombre estaba escrito en esa línea con una letra cursiva, segura y equivocada, una falsificación de alguien que había visto mi firma una vez y copió la forma sin comprender su esencia. Me acerqué a la pantalla hasta que los píxeles se desdibujaron. Algo no cuadraba, algo que presentía antes de poder identificarlo. Me obligué a detenerme, respirar y mirar de nuevo. Esta vez, no como una madre afligida, sino como la mujer que había firmado 10.000 formularios y conocía su propia mano mejor que su propio rostro. Quienquiera que hubiera escrito esto había cometido un error. 2. Y esos 2 errores estaban a punto de convertirse en el suelo sobre el que me apoyaría durante el resto de esta lucha. Esto es a lo que me aferré durante el resto de esta historia, la pequeña cosa concreta. Así que aférrense a esto conmigo. He firmado mi nombre de la misma manera durante 12 años. Chloe Ries. La R es de Ri, el nombre de mi madre. Nunca la omito. Ni en un cheque. Ni en un formulario de despliegue. Ni en una tarjeta de cumpleaños. Es memoria muscular adquirida con el dolor. La firma en esa página falsificada decía Tori Meyers. Sin R, sin madre. Quienquiera que copiara mi nombre nunca me había visto firmar, porque si lo hubieran hecho, habrían sabido que la R era la parte que nunca omitiría. Ese fue el primer error. El segundo fue peor para ellos. En la esquina junto a la línea del testigo había un sello notarial con una fecha, 9 de marzo. Lo leí 2 veces. El 9 de marzo. Estaba en la FOB a 8.000 metros de distancia con mi nombre en la lista de servicio para un turno que comenzaba al amanecer. Registré un informe de incidentes de un simulacro esa misma tarde. No podría haber estado parado en una oficina de Carolina del Norte frente a un notario el 9 de marzo. Era físicamente imposible. Y a diferencia de la firma, esa imposibilidad estaba documentada por el ejército de los Estados Unidos en 3 lugares distintos. No lloré. No me enfurecí. Me levanté, busqué un bolígrafo y comencé a hacer un cuadro. La firma falsificada tenía una captura de pantalla de mi identificación militar al lado. La lista de servicio del 9 de marzo. Y en el centro de todo, mis órdenes de despliegue, el documento que demostraba con un sello dónde estaba y por qué. No firmé nada. Le dije a Sabrina. Entonces, ¿quién lo hizo ahora? Tenía una fecha. Y una fecha se puede cotejar con todo el historial de la vida de un soldado desplegado. Habían construido su caso en una sola página. Estaba a punto de enterrarlo bajo cientos. Le envié todo por correo electrónico a Denise antes del amanecer. El gráfico, la lista de servicio, las órdenes, las iniciales que faltaban marcadas en rojo. A la tarde siguiente, me respondió con un nombre. El notario del acuerdo era un hombre llamado Curtis Vance. Nunca había oído hablar de él. Marisi. Era un tipo que rondaba la vida de Sabrina, de esos que firmarían cualquier cosa por $40 y un favor. Hallis explicó lo que eso significaba en términos legales, y fue mejor de lo que esperaba. En Carolina del Norte, un notario meticuloso lleva un registro de los actos que realiza, quién compareció, qué firmó y cuándo, y la oficina de Curtis llevaba uno. Si Curtis había estampado mi nombre el 9 de marzo, entonces o su diario contenía una entrada falsa que esperaba ser refutada, o no tenía nada en absoluto, un vacío donde debería haber un registro. En contraste con el hecho más duro de que yo estaba documentada a 8.000 metros de distancia, cualquiera de las 2 respuestas era un problema para él. Un notario que certifica que una persona compareció ante él cuando esa persona estaba en otro continente ha cometido una mala conducta en el mejor de los casos y ha ayudado a un delito grave en el peor. Y esto es lo que me tranquilizó en lugar de acelerarme. No tuve que forzar nada para obtener ese diario.
Una vez que esto se convirtiera en un verdadero expediente criminal, podría ser citado legalmente a través de la puerta principal. María agregó una cosa más que giró la cerradura. Curtis no había falsificado otros documentos para Sabrina antes. Esto no fue un favor aislado. Era un patrón, una costumbre. Un hombre que trataba su sello como un sello de goma para quien pagara. Los patrones son más fáciles de probar que las mentiras aisladas. Escribí su nombre en mi registro debajo del de Sabrina y rayos. 3 nombres ahora, 3 hilos, y los 3 pasaban directamente por un juzgado del condado al que iba a entrar uniformado en el momento en que el ejército me dejara volar. Tomé mi decisión al comienzo de la semana 8 y fue lo opuesto a lo que esperaban. Esperaban una madre frenética inundando las redes sociales, llamando a todo el mundo, derrumbándose en público donde pudieran señalar y decir, vean, inestable. En cambio, a través de Halis, presenté una solicitud formal de suspensión de los procedimientos de colocación y una denuncia por falsificación ante el sheriff del condado. No publiqué ni una palabra en línea. No rogué a los familiares que se pusieran de mi lado. Congelé el reloj y archivé el expediente. Se pelearon con un médico y nosotros no entramos en pánico. Hacemos triaje. Detenemos la hemorragia. Protegemos la vía aérea. Documentamos todo y dejamos que la gente ruidosa se agote mientras trabajamos. Antes de que termine esta historia, quiero darles la parte que podría importar para su propia familia. Si sirven en el ejército o aman a alguien que lo hace, escriban 2 cosas. Un plan de cuidado familiar hecho antes de que te vayas y las letras S, C, R, A. Esas 4 letras son la diferencia entre perder a tu hijo por una página falsificada y recuperarlo. Comparte esto con una familia militar esta noche. Podría ser la página que lo salve. La solicitud de suspensión subió por la cadena y unos días después, llegó la respuesta. El tribunal tendría que esperarme. La presión de Sabrina para que la colocación fuera permanente se detuvo legalmente hasta que pudiera ser escuchado. Por primera vez en 8 semanas, el reloj dejó de correr en mi contra. El silencio en mi teléfono ya no era pérdida. Era el sonido de su ventaja desvaneciéndose. Habían pasado 2 meses construyendo un caso sobre una sola firma falsificada. Ahora tenían que sentarse en esa casa y preguntarse qué hace un médico desplegado con 8 semanas y un rastro de papel. Estaban a punto de averiguarlo. La suspensión cayó como una mano en una puerta que se cierra de golpe. El abogado de Sabrina había estado moviendo para hacer la colocación permanente rápidamente mientras yo estaba convenientemente incomunicado. La suspensión de SC se detuvo en seco. El tribunal aceptó que una militar desplegada no podía ser injustamente condenada en su ausencia y el procedimiento se estancó. Sabrina descubrió, como siempre descubren los acosadores, que las reglas también se aplican a ellos. De segunda mano y furiosa. Me envió un mensaje de texto esa noche y la calma había desaparecido de su voz. No puedes esconderte detrás del ejército para siempre, escribió. Lo leí 2 veces y dejé el teléfono boca abajo. No contesté. Esa era toda la estrategia ahora. Y fue la disciplina más dura que jamás haya practicado. Quería pelear en el fango donde los documentos falsificados y las discusiones a gritos se confunden y la verdad se ensucia para todos. No iba a darle una oportunidad. Mi arma no era mi voz. Era la pila de documentos que crecía cada día en el archivo de Denise, y el silencio que mantuve mientras crecía. Que enviara los mensajes de texto furiosos. Cada uno de ellos, con capturas de pantalla y fecha, fue a parar a mi registro, donde la hacían parecer exactamente lo que era, una persona que perdía el control de una mentira. La suspensión logró una cosa más, la que más importaba. Garantizaba que habría una audiencia, una real, con un juez, donde finalmente estaría en la misma sala que las personas que robaron mi nombre. Habían tenido 2 meses hablando con una voz por teléfono que podían ignorar. Ahora, se estaba fijando una fecha en la que tendrían que enfrentarse a la mujer a la que pertenecía esa voz, y yo tenía la intención de traer recibos de cada palabra. El hilo del notario se rompió primero, y se rompió fuerte. Con un expediente criminal de falsificación ahora abierto, el investigador del sheriff hizo lo simple y legal. Le pidió a Curtis Vance su libro de registro notarial. Me imagino el color que desapareció del rostro de Curtis cuando llegó esa solicitud. Porque esto es lo que encontraron para el 9 de marzo, el día en que supuestamente mi nombre fue firmado y sellado en su presencia.
Su libro de registro no tenía ninguna entrada. Nada. Una línea en blanco donde debería haber estado su propio registro. Piensen en lo que eso significa. Había certificado en un documento oficial del condado que Tori Ries compareció ante él y firmó, pero su propio libro de registro nunca había oído hablar de mí ese día. El sello decía una cosa. El diario decía lo contrario al no decir nada. Una línea en blanco en un libro notarial es algo muy significativo. No solo no lo ayuda, sino que prueba que estampó una firma que nunca ocurrió frente a él. Halis me dijo que los investigadores se lo toman en serio porque se supone que el sello notarial es algo en lo que se puede confiar cuando todo lo demás está en duda. Cuando el sello miente, toda la cadena que certifica se derrumba. Curtis empezó a hablar con su propio abogado esa semana, y las personas que contratan un abogado por un favor de $40 generalmente se dan cuenta de que el favor fue un delito grave. Una amenaza de su plan ya se estaba desmoronando en sus manos. Sentado frente a mi computadora portátil al otro lado del mundo, sentí algo que no había sentido desde que la voz de Marie se quebró. No alivio, todavía no. Impulso. La primera piedra sobre la que habían construido su caso acababa de resultar ser hueca. Y una vez que una es hueca, uno empieza a dudar de todas las demás. Mientras el hilo notarial se deshilachaba, yo apilaba el resto. A través de Halis y mi unidad, conseguí los documentos que me ubicaban al otro lado del planeta el 9 de marzo. La lista de servicio con mi nombre y turno, los registros de acceso a la base que mostraban mis pases de identificación ese día y las órdenes de despliegue, el documento oficial sellado al más alto nivel, que me ordenaba ir al extranjero durante el periodo exacto que abarcaba todas las fechas de la página falsificada. Mi abogado civil de derecho familiar, contratado gracias a la recomendación del JAG, trajo a un perito forense de documentos para que examinara la firma. El perito comparó la falsificación con una pila de mis firmas auténticas, de años anteriores, y llegó a una conclusión preliminar que yo ya intuía. La firma cuestionada no coincidía con mi letra y, notablemente, carecía de la inicial del segundo nombre presente en todas las muestras auténticas. No necesité alzar la voz. Necesitaba que 3 fechas coincidieran. Y así fue. La lista, los registros de acceso, las órdenes, todo apuntaba a la misma verdad imposible. El día en que supuestamente estaba en una oficina de Carolina del Norte firmando la renuncia de mi hija, me encontraba a 12.800 kilómetros de esa oficina, asignado a una base militar en un turno bajo órdenes firmadas por personas muy por encima del alcance de Sabrina. No se puede discutir con una marca de tiempo. Solo queda esperar que nadie la revise. Alguien la estaba revisando ahora, línea por línea, y cada línea se mantenía. Mi abogada la calificó como la defensa documental más sólida que había visto en un caso de fraude de custodia. Yo lo predije el martes. Esto es lo que hacemos los médicos. No ganamos discusiones. Recopilamos un historial tan completo que la verdad se convierte en el único diagnóstico que queda en pie. Su página falsificada estaba a punto de encontrarse con todo mi historial de servicio, y el historial no se inmuta. Sabrina, sintiendo que el suelo se movía, hizo lo que hacen las personas acorraladas. Alzó la voz en público para ahogar el silencio que no podía controlar. Marie estaba en una cena familiar en casa de Rey esa semana, y me llamó después para contarme todo. Delante de una mesa llena de familiares, Sabrina se había puesto de pie y lo había anunciado como una reina defendiendo su corona. «Soy su tutora ahora», dijo, «y ningún papel del extranjero cambia eso». Luego repitió la vieja frase, la que llevaba años guardada en el bolsillo, la que realmente creía. «Los soldados no pueden ser madres». Se la dijo a un grupo de personas que me conocían desde niña, desafiando a cualquiera a que la contradijera. Según Marie, nadie aplaudió. Una prima dejó el tenedor. Una tía miró su plato. La frase que una vez flotaba en el aire en una barbacoa ahora sonaba diferente en ese comedor. Más baja, más hiriente, como si alguien intentara convencerse a sí misma más que a nadie. Marie no discutió con ella. Marie simplemente recordó cada palabra y me lo contó porque un testigo que escucha algo con sus propios oídos vale más que cualquier grabación. Añadí la fecha y la cita a mi registro. Sabrina creía que estaba movilizando a la familia. En realidad, lo que estaba haciendo era construir mi caso, una declaración pública a la vez, frente a personas a las que se les podía preguntar bajo juramento qué había dicho y cómo lo había dicho. Cuanto más alto hablaba, más clara se volvía su intención. No estaba protegiendo a una niña.
La estaba reclamando. Y en algún lugar de ese comedor abarrotado, mi hija pudo oír a su tía decir que su madre no contaba. Denise organizó una videollamada supervisada entre Lily y yo, y casi rompió la disciplina que había mantenido durante 2 meses. El tono de llamada resonó con ese sonido agradable y ahí estaba la cara de mi hija llenando la pantalla, demasiado cerca, como siempre se sentaba. Pero esta vez no estaba toda sonrisa. Estaba más callada. Cauto, como los adultos a su alrededor le habían enseñado a ser. ¿Recibiste mi dibujo tuyo con tu ropa verde? Preguntó primero porque eso le importaba más que nada. Le dije que estaba pegado justo encima de mi almohada, que lo miraba todas las noches, que el verde era exactamente el correcto. Sonrió ante eso solo por un segundo. Luego hizo la pregunta que alguien le había sembrado en la mente. La tía Sabrina dice, ¿no vas a volver? ¿Es eso cierto? He construido mi carrera manteniendo la voz firme cuando todo mi ser quiere temblar. Lo necesitaba todo ahora. Tengo órdenes, cariño, dije. Y las órdenes significan que vuelvo a casa. Es una promesa sellada. Le dije que un sello es la promesa más seria que un soldado puede hacer porque todo el ejército tiene que cumplirla. Ella lo pensó, mi chica seria, y decidió creerme porque nunca le había mentido y ella lo sabía. Hablamos de ranas hasta que el supervisor dijo que se acabó el tiempo. Después de que la pantalla se apagara, me quedé allí sentado con mis placas de identificación apretadas en el puño y me permití sentir exactamente 1 minuto de todo lo que había estado conteniendo. Luego me sequé la cara, abrí mi diario y volví al trabajo. Sabrina le había dicho a mi hija que no iba a volver a casa. Iba a hacerla quedar como una mentirosa con un sello. Denise terminó su revisión la semana en que se aprobaron las órdenes, y su llamada lo cambió todo. Había puesto mi evidencia contra su página, una al lado de la otra, la firma sin la inicial que aparecía en cada muestra auténtica. La fecha del notario que coincidía con un día en que estaba documentado en el extranjero. El diario con su línea en blanco condenatoria. Me dijo con esa voz cuidadosa y firme que estaba escribiendo una recomendación. Según ella, la asignación parecía haberse obtenido mediante información fraudulenta, lo que significaba que debía ser anulada por el tribunal, no modificada discretamente. Pero lo que más recuerdo es el momento en que las órdenes llegaron a su bandeja de entrada. Le había enviado las órdenes de despliegue selladas esa tarde, el documento oficial con el sello que demostraba dónde estaba y bajo qué autoridad. 1 hora después, Denise me devolvió la llamada, y su voz era diferente. Sargento Meyers, dijo, estoy revisando sus órdenes. Las fechas no mienten. Vamos a ir a juicio. 4 horas ese primer día. Desde la solicitud hasta su primera llamada. 1 hora ese día. Desde las órdenes hasta las palabras que había estado luchando por escuchar durante 2 meses. Vamos a ir a juicio. Me senté con el teléfono pegado a la oreja y dejé que se asentara en el vacío que el miedo había creado. No era un ya veremos. No era un quizás. Íbamos a juicio, donde un juez miraría el mismo sello que Sabrina había apostado a que yo no podría usar y decidiría qué documento decía la verdad. La trabajadora social que la familia había. Quienes se esperaba que aprobaran su mentira sin cuestionarla se habían convertido en profesionales que se negaban a hacerlo. Ese es el problema con la gente a la que le importa si el documento es cierto. No puedes reclutarlos para una falsificación. Solo puedes perder contra ellos. La licencia de emergencia llegó la última semana de la congelación, y llegó de la manera lenta y honesta, no como prometen las películas. Mi comandante la firmó. La cadena de mando la tramitó. Tardó días, no horas, porque así es como se mueven las cosas en la vida real, y yo ya lo había aceptado hacía mucho tiempo. Un mensaje de la Cruz Roja la había respaldado. La fecha de la audiencia la justificaba. Y finalmente, tenía un asiento en un avión de regreso a casa. Empaqué ligero. De lo único que me aseguré fue del expediente impreso y con pestañas, tan grueso como un manual de campo. Cada documento en orden, la lista, los registros de acceso, las órdenes, el informe del examinador, la recomendación de Denise, 2 meses de un registro escrito a mano por un médico. Volé a casa con el uniforme puesto porque quería que la sala viera exactamente a quienes habían declarado no aptos. El vuelo fue largo, y en algún lugar sobre el océano, me permití imaginar la cara de Lily cuando todo terminó. Y luego guardé la imagen porque la esperanza es un estimulante y necesitaba un pulso constante.
Cuando las ruedas tocaron suelo de Carolina del Norte, sentí que las zonas horarias colapsaban. 9 semanas de luchar contra una voz en un teléfono que finalmente terminaban. Durante 2 meses, habían luchado contra alguien a quien podían silenciar con una mala señal. Mañana se enfrentarían a la mujer cuyo nombre habían robado, de pie en la misma habitación con todo el registro de su servicio en sus manos. Me registré en un hotel cerca del juzgado, dejé el archivo sobre el escritorio y puse mis placas de identificación militar a su lado. Mañana, entraría a esa audiencia tan tranquila como sabía estar. Que fueran ellos los que perdieran el control. Ya había gritado 2 meses antes, sola en una litera. Ya no gritaba más. Había venido a leer. La audiencia era en un tribunal de familia en nuestro condado, una sala sencilla con mala iluminación y buena acústica. Llegué temprano porque la madrugada es un hábito que no se pierde. Entraron después. Sabrina llegó primero, vestida como si fuera a la iglesia, con la barbilla en alto, seguro. Ray me siguió, rígido como un poste, sin mirarme a los ojos. Y detrás de ellos, pálido y sudando con un traje demasiado ajustado, venía Curtis Vance, el notario. Estaba allí porque una citación judicial hacía que su presencia fuera obligatoria. A mi lado estaba mi abogado de familia, el capitán Hallis, conectado por videoconferencia desde el extranjero, y Denise Wayace con su expediente. El tutor de Lily, Adum, el defensor que el tribunal designa para hablar en nombre de la niña, estaba sentado cerca del frente, neutral, observando a todos. La propia Lily esperaba en una habitación al final del pasillo con Marie, lo suficientemente cerca como para que pensar en ella me tranquilizara. Tomé asiento, coloqué mi expediente sobre la mesa y puse mis placas de identificación militar a su lado, donde pudiera tocarlas. Es un pequeño ritual. 2 piezas de metal estampado que me recuerdan quién soy cuando una sala intenta decirme lo contrario. Sabrina captó el gesto y casi sonrió como si pensara que las placas eran un espectáculo. Todavía no entendía que todo lo que había construido estaba estampado igual que esas placas y que los sellos eran exactamente lo que este día se encendería. El juez entró. Todos nos pusimos de pie y la pelea más silenciosa de mi vida finalmente se hizo lo suficientemente fuerte como para que un tribunal la escuchara. El lado de Sabrina fue primero, y comenzaron con la página. Su abogado presentó el acuerdo de colocación voluntaria como la piedra angular, el consentimiento documentado de una madre, firmado y no cloeced, regular en su cara. Sabrina se enderezó cuando dijo mi nombre, como si la firma falsificada fuera una medalla que se había ganado. Lee asintió, un hombre seguro de que el papeleo se mantendría, porque el papeleo siempre se había mantenido para hombres como él. El abogado argumentó que la colocación era legal, estable, en el mejor interés del niño, y que la objeción repentina de un padre desplegado no debería perturbar a un niño que finalmente estaba tranquilo. Fue un argumento limpio. Si no mirabas la página demasiado de cerca, mi abogada se levantó cuando fue nuestro turno, y no alzó la voz. Su señoría, dijo. Le pediríamos al tribunal que examinara detenidamente 2 cosas de este acuerdo, la firma y la fecha. Eso era todo. Sin dramatismos, sin acusaciones todavía, solo una invitación a leer. Me senté con las manos cruzadas sobre mi expediente y no dije nada porque esta era la parte que Hallis me había inculcado. Que los documentos hablen por sí solos. La persona que más grita en una sala de audiencia suele ser la que tiene el documento más débil. Yo tenía el documento más sólido de mi vida bajo mis manos, y había esperado 2 meses y cruzado un océano para que hablara. La jueza se puso las gafas y acercó el acuerdo. Al otro lado de la sala, la certeza de Sabrina se mantuvo, pero no por mucho tiempo. Luego presentamos el expediente, una verdad sellada a la vez, y la temperatura de la sala cambió a medida que avanzábamos. Mi abogada comenzó con las órdenes. Ingresó mis órdenes de despliegue como prueba, el documento oficial con su sello, y leyó las fechas en voz alta, la ventana que me ubicaba en el extranjero en cada fecha de la página. Ingresó la lista de servicio del 9 de marzo. Mi nombre en un turno de madrugada. Ingresó el acceso a la base. Registros, mis pases de credencial, 8.000 metros de la oficina de ese notario. Luego se volvió a la firma y llamó al informe del examinador forense, que encontró que la firma en cuestión no coincidía con mi letra genuina y carecía de la inicial del medio presente en cada muestra auténtica. He firmado mi nombre con mi inicial durante 12 años, dijo. La persona que la falsificó nunca lo supo. Y luego la hoja.
Entró en el propio libro de registro del notario, citado, y señaló la línea del 9 de marzo. Una línea en blanco, su señoría, el mismo día en que el señor Vance certificó que mi cliente compareció ante él. Me quedé completamente quieto durante todo el proceso y dejé que los documentos hicieran lo que los documentos hacen. Cuando mi abogada terminó, dijo la sentencia que había estado cargando desde la 6ª semana, y me dejó decir una versión de ella yo mismo. Cuando el juez preguntó si tenía algo que agregar, no firmé nada, dije, con voz firme. El libro del notario está de acuerdo. La lista de turnos está de acuerdo. Los registros de acceso están de acuerdo. Y las órdenes selladas por una autoridad que ninguno de ellos podía tocar. De acuerdo. Lo único en esta habitación que indica que firmé esa página es la página misma. Y la página es una mentira. La sala quedó en silencio. Y fue entonces cuando Sabrina se levantó. Sabrina perdió los estribos como yo esperaba, frente al único público que importaba. Se levantó de su silla antes de que su abogado pudiera detenerla. Y la calma serena que había mantenido toda la mañana se quebró. No llevaba uniforme, dijo, con la voz cada vez más alta. No estaba allí. Yo era la que criaba a esa niña mientras ella jugaba a ser soldado en el extranjero. Me señaló con el dedo. Y entonces, porque era lo más sincero que sentía, y ya no podía contenerlo, gritó la frase que había dicho durante años, la frase que había dicho en una barbacoa y en una cena. Y ahora, finalmente, en un tribunal, donde quedaría registrada para siempre. Los soldados no pueden ser madres. La sala quedó en silencio después de eso. Incluso el aire pareció estremecerse. El juez dejó que el silencio se asentara como se deja respirar una confesión. No grité de vuelta. Había aprendido una lección muy larga. Hace tiempo que nunca interrumpes a un oponente que está ocupado demostrando tu caso. La miré fijamente y dije lo único que el momento requería. Soy un soldado, dije. Y soy su madre. No son opuestos. Solo necesitabas que lo fueran. El abogado de Sabrina la hizo volver a sentarse en su silla, pero no importó. Ella lo había dicho. El motivo que había ocultado tras una página falsificada acababa de salir a la luz por sí solo. En su propia voz alzada, y todos en esa sala lo habían oído. Después de Sabrina, el resto se rindió rápidamente. El juez se volvió hacia Curtis Vance y le pidió claramente que explicara la línea en blanco en su propio diario del 9 de marzo. Curtis miró a su abogado, y su abogado miró al suelo, y entonces Curtis dio la única respuesta que el acta permitía. Admitió que en realidad no me había visto firmar, que el documento le había sido traído ya firmado, que lo había sellado como un favor y lo había fechado como se le pidió. Un notario admitiendo que certificó una firma que nunca presenció como un hombre terminando su propia carrera en tiempo real, y él lo sabía. Entonces la jueza miró a Ray, y Ray, que nunca se había doblegado en todos los años que lo conocía, finalmente lo hizo. Su voz salió quebrada y vieja. Pensé que la estaba protegiendo, dijo. Pensé que un niño necesitaba un hogar que permaneciera. Lo creía incluso entonces. Esa fue la parte más triste de todo el día. Ver a un hombre descubrir que las reglas que había quebrantado lo habían doblegado hasta convertirlo en algo que lastimaba a un niño. La jueza no lo consoló. Escribió algo. Luego pronunció las palabras que dieron un vuelco a la propia sentencia de Ray. El interés superior de un niño, dijo, no se sirve con fraude. Hicimos lo mejor para ese niño, me había dicho Ray por teléfono 2 meses antes. El tribunal acababa de definir lo mejor para él, y eso no incluía una página falsificada ni un nombre robado. La jueza dictó sentencia con la calma que yo había estado practicando durante 2 meses, y su calma deshizo por completo la de ellos. Descubrió que la colocación se había obtenido mediante información fraudulenta, una firma falsificada certificada por un notario que no había lo presencié. Lo presenté ante el tribunal como mi consentimiento cuando no existía tal consentimiento. Sobre esa base, anuló la colocación y me devolvió a mi hija, a mí, su madre, reconociendo a Marie como la cuidadora designada que había nombrado en el plan de cuidado familiar que presenté antes de mi despliegue. Remitió la falsificación y la conducta de la notaria al fiscal de distrito para su revisión, señalando que esos eran asuntos para otro tipo de tribunal. No hizo discursos absolutos ni usó palabras absolutas. No tenía por qué hacerlo. Simplemente dijo que, según la ley de Carolina del Norte,
Una orden obtenida mediante fraude no puede mantenerse y que el expediente ante ella no dejaba lugar a dudas sobre lo sucedido. Sabrina se quedó paralizada. Gray miró fijamente sus manos. Curtis ya se había ido en espíritu, imaginando la audiencia que le quitaría su sello. Y entonces la jueza pronunció las únicas palabras que había cruzado el océano para escuchar. El tribunal ordena que la niña sea devuelta a su madre. Se abrió una puerta al fondo de la sala. Me puse de pie porque un soldado se pone de pie y porque una madre no habría podido permanecer en esa silla aunque la hubieran atado a ella. Entré en esa habitación con un archivo. Se lo iba a dejar a mi hija. Lily entró corriendo por la puerta. Marie debió haberle dicho que era hora porque no dudó. Me encontró con la mirada y cruzó la habitación como si el suelo estuviera en llamas. Me arrodillé a su altura, como quien se acerca a un paciente en lugar de esperar a que él venga a uno. Y me golpeó tan fuerte que me tambaleé hacia atrás. Sus brazos rodearon mi cuello y mi placa de identificación militar se presionó entre nosotras, el frío metal calentándose rápidamente contra su mejilla. Y por primera vez en 9 semanas, solté la firmeza que había mantenido como un torniquete. «Has vuelto», dijo contra mi cuello. «Tienes órdenes», dijo. «Y las órdenes significan que vuelves a casa». Me había creído. A pesar de todo, había mantenido la única promesa que le hice, la que tenía un sello. Me aparté lo suficiente para mirarla, a esa chica de dientes separados que amaba las ranas y el color verde. Y le dije lo más cierto que sabía. «Siempre volveré a casa contigo. Siempre». Por encima de su hombro, vi a Sabrina salir por un lado y a Ray por otro. Y no sentí absolutamente nada por ellos. Todo mi historial, cada página sellada, solo había sido por esto. Por una carrera a través de una sala de audiencias, por los brazos de mi hija. Las consecuencias se midieron como se miden las consecuencias reales. El expediente del sheriff fue al fiscal de distrito para una investigación criminal. Y en los meses siguientes, Sabrina fue acusada bajo la ley de Carolina del Norte, el tipo de cargo que persigue a una persona y le cuesta más que el subsidio que había buscado, que el Estado intentó recuperar de ella. Curtis Vance perdió su comisión de notario y con el tiempo enfrentó cargos por certificar una firma que nunca presenció. Su sello de goma finalmente lo había sellado. Gray fue acusado de nada probable, pero perdió lo único que realmente había tenido. Mi confianza y cualquier lugar en la vida de Lily, y se llevó esa pérdida a casa, a una casa silenciosa y a una silla vacía donde solía sentarse una nieta. No volvimos a hablar. Actualicé mi plan de cuidado familiar ese mes, más estricto que antes, con cada contingencia contemplada, cada puerta cerrada con llave 2 veces, y Marie seguía siendo la persona de confianza de Lily en caso de que ocurriera lo peor. Terminé mi despliegue con mi hija a salvo y mi custodia asegurada, y cumplí con el resto de las órdenes, sabiendo exactamente lo que estaba protegiendo. La familia que declaró a un soldado no apto aprendió lo que un soldado puede hacer con 2 meses y un rastro documental. Fueron en busca de una mujer a la que pudieran borrar con una firma falsificada. Encontraron a una médica que había dedicado toda su vida a negarse a dejar que la gente se desangrara, incluida ella misma. Si hay algo que quiero que recuerden de esto, es esto. El servicio militar no es lo opuesto a la maternidad, y una página falsificada solo sirve hasta que alguien con la verdad y la paciencia para presentarla finalmente entre en la habitación. Esa es mi historia. Una firma robada, una línea vacía en el notario y órdenes que dijeron la verdad cuando mi propia familia no lo hizo. Si sirven en el ejército o aman a alguien que lo hace, establezcan un plan de cuidado familiar y aprendan lo que protege el cuerpo de marines antes de que lo necesiten. Hazlo esta semana y envíaselo a una familia militar que lo necesite. Deja un comentario, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.